Primera cosa que el Espíritu hace en nosotros, nos da nueva vida. Juan 3, 5, 6. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es espíritu. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es un nacimiento espiritual, el nacimiento de nuestro espíritu por obra del Espíritu Santo. Así como un hombre y una mujer se unen para engendrar una vida física, del mismo modo nosotros, al unirnos con Cristo, Dios nos engendra por medio del Espíritu, que nos da nueva vida. Segunda cosa que el Espíritu hace en nosotros, nos habita. Juan 14, 17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Cada cristiano, no importa cuán débil, imperfecto o carnal sea, tiene al Espíritu Santo morando en él. Esto no implica que esté lleno, pero sí tiene al Espíritu en él. Primera de Corintios 3:16 lo dice a una iglesia que acusa de carnales y de más de 17 pecados. Una casa normalmente es propiedad de 3, del que la construyó, del que la compró y del que la habita. Así con nosotros, el Padre nos hizo, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Tercera cosa que el Espíritu hace en nosotros, nos convence de pecado. Juan 16, 8 al 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Es el Espíritu quien nos convenció de nuestros pecados y quien convence a los demás de sus pecados, no nosotros. Es mejor orar por los demás para que el Espíritu obre en ellos y no darles de bibliazos y ser piedra de tropiezo. Cuarta cosa que el Espíritu hace en nosotros, nos convence de justicia. Juan 16:10. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Acerca de lo que es correcto y justo y de lo que no es. Quinta cosa que el Espíritu hace en nosotros, nos convence de juicio. Juan 16:11. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aceptar la responsabilidad de nuestros actos. Sexta cosa que el Espíritu hace en nosotros, nos enseña qué hablar. Lucas 12:12. Porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Nos da poder para testificar. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Octava cosa que el Espíritu hace en nosotros, nos fortalece. Hechos 9:31. La iglesia, entonces, tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía, y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, también creció en número. Novena cosa que el Espíritu hace en nosotros, nos llena del amor de Dios. Romanos 5:5. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios.
porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. En el cristianismo, lo más importante es el amor, y este ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En vez de pedir amor, debemos dejarlo fluir hacia los demás, rindiéndonos al Espíritu. 10ª cosa que el Espíritu hace en nosotros, nos guía. Romanos 8:14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 11ª cosa que el Espíritu hace en nosotros, nos da seguridad de adopción. Romanos 8:16. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. El cristiano verdadero conoce a Dios de la misma manera que se conoce a sí mismo. Sabe que Dios es más real, aun que lo que ven sus ojos o palpan sus manos. Lo sabe de tal manera que su vida daría por él si fuese necesario. Esa seguridad solamente la da el Espíritu Santo. Él vino a tomar las palabras de Cristo y a colocarlas en el corazón humano. Y eso es exactamente lo que hace. Podemos llevar el Evangelio de Jesucristo a los paganos en Bornea o África por medio de argumentos de lógica, pero ellos jamás se convertirán. Pero vayamos a predicarles a Cristo y las vidas de ellos serán cambiadas. Ellos dejarán sus maldades y serán cambiados del mal a la justicia. Aprenderán a leer y a escribir, a estudiar sus Biblias, a evangelizar y a establecer la Biblia en todo lugar. ¿Cómo? Solo por el testimonio del Espíritu Santo en sus corazones, dándoles la seguridad de que son hijos de Dios. 12ª cosa que el Espíritu hace en nosotros, nos ayuda en la debilidad. Romanos 8:26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. 13ª cosa que el Espíritu hace en nosotros, nos santifica. Romanos 15:16. Soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. 14ª cosa que el Espíritu hace en nosotros, nos revela secretos de Dios. 1 Corintios 2:10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios, no al espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. 15ª cosa que el Espíritu hace en nosotros, nos reparte dones. 1 Corintios 12:14-11. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe.
Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. 16ª cosa que el Espíritu hace en nosotros. Nos bautiza en la iglesia. 1 Corintios 12:13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu. 17ª cosa que el Espíritu hace en nosotros. Nos sella para salvación. Efesios 1:3. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. 18ª cosa que el Espíritu hace en nosotros. Nos garantiza la salvación. Efesios 1:14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. 19ª cosa que el Espíritu hace en nosotros. Nos da dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. 20ª cosa que el Espíritu hace en nosotros. Nos anhela celosamente. Santiago 4:5. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. 21ª cosa que el Espíritu hace en nosotros. Nos habla la palabra de Dios. Apocalipsis 2:7. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias.